Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias una vez más por estar aquí. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Carretero con su libro Contrapuntos de una vida. Muchas gracias, Miguel Ángel, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por el libro y nada, pues bienvenido. Gracias, buenas tardes y nada, encantado de estar aquí, de compartir estas poquitas páginas con quien le apetezca, contigo y con quien le apetezca. Y nada, pues bueno, decir, soy Miguel Ángel Carretero, como decías, tengo 58 años, llevo 3 o 4 años con una afición como hobby, es para escribir, a escribir y bueno, pues el libro del que vamos a hablar simplemente nace bueno, de inquietudes, de querer colaborar en su momento con una ONG de forma activa. Esto hablo de 2016 y aquí pues conocí por cercanía, hablo de la Comunidad de Madrid, donde vivía y por cercanía pues encontré una agrupación local chiquitita que se llama Acervo Intergeneracional, que se dedica a paliar la soledad de los mayores, normalmente con un programa de lectura, o sea, de acompañamiento lector para leerle a las personas que no puedan o tengan dificultad o lo que sea. Y a partir de ahí, pues bueno, me involucré en el proyecto y surgió esta opción que en lugar para leer, pues mira por dónde la señora quiso que escribiéramos y que contáramos así en unas cuantas pinceladas, pues cositas de su vida bueno, pues que son interesantes, que le apetecía contar y que, bueno, pues ahí que nos metimos ambos en el lío. Un proyecto, muy bien. Antes de nada, esa inquietud por escribir, porque este no es tu único libro, ¿vale? Tienes otros ya publicados y a la venta. Esa inquietud ha sido ahora ya más últimamente, bueno, últimamente desde que ya también escribiste este libro, o siempre habías querido desde joven o desde pequeño. Bueno, siempre ha sido una afición. Te diré que mi vida ha cambiado varias veces por la escritura, sin haber Ujú, escrito ningún libro, por la escritura. Y desde joven, por carta tradicional, te hablo de finales de los 80. ujú. El escribirme con alguien por carta supuso trasladarme. Yo nací en la Comunidad Valenciana y me fui a Cataluña. Y años después, escribiendo, en este caso ya en el entorno de los años 2000, ya por correo electrónico, pues me supuso encontrar a una pareja con la que estaba más de 20 años. O sea que, mm, si no como libro, sí que muy, muy vinculado a los textos he estado desde siempre, siempre me ha gustado y ya te digo, me ha cambiado la vida más de una vez. Así que, bueno, contento porque ha sido muy, muy, no sé, es una forma distinta de conocer, de empatizar, de profundizar en las personas y me ha gustado mucho. La forma de escribir dice mucho de nosotros también Ujú. y bueno, pues haciendo lo que uno buenamente puede, con la mejor intención, con la mejor de sus ideas, con su base, bueno, pues sí, me ha cambiado la vida. Así que escribir desde siempre, aunque libros, pues de los últimos, digamos, 5 o 6 años. Ujú. Perfecto. Nos has contado, pues eso, que todo esto surgió a través de un voluntariado, ¿no? Que tú estabas haciendo o estás haciendo. Y la idea fue de ella o fue tuya, o fue como una mezcla de, oye, ¿por qué? Porque claro, una cosa es que tú vas a leerle a una persona, que se supone que la persona va a escuchar, y al final acabas escuchando tú y ella hablando, ¿vale? Y narrando lo que ahora es un libro. Sí, surgió, la idea la tenía la señora, la tenía Alicia. Eso Ujú, ya fue cosa suya. Lo que ocurre es que también intervino la directora de la ONG porque sabía que yo estaba apuntado a un taller de escritura y dijo, pues nada, tengo aquí la pareja ideal. Aquí es.
aprendiendo a escribir y ella queriendo que alguien le escriba. Entonces, bueno, pues nos juntó como buena psicóloga, como, como tú, pues nos juntó en ese sentido, pero fue idea de ella. Y luego, bueno, pues las ganas de ambos, Ujú. tanto de ella como mías, pues se juntaron y bueno, pues nos fuimos viendo, hablando, escribiendo, apuntando, tomando notas al estilo clásico, nada de ordenador, nada de teléfono, Nada de grabar. como se hacía antes. Sí. Y bueno, pues así nos fuimos involucrando los dos en su historia, pero bueno, la idea la tuvo ella, o sea que La tuvo partió ella. de Alicia. Ujú. Perfecto. El título, Contrapuntos de una vida, ha sido idea, a ver, luego pone historia de Alicia. ¿De quién fue ahí también la idea? ¿Surgió a raíz de lo que se estaba contando o cómo fue el elegir este título para el libro? Eso sí fue cosa mía y fue, bueno, pues como en la vida de toda persona, tenemos momentos mejores, tenemos momentos peores, momentos de disfrute, momentos de sufrimiento, pues un poco de todo. Y pensé, bueno, qué mejor, ¿no? Es un término más musical, el contrapunto, ¿no? Que habla de las notas más alejadas cuando las unen, ¿no? En una composición y dije, bueno, pues se lo propuse yo, le dije, mira, a mí me parece que queda muy bien y nada, ningún pero por parte de ella, al contrario, encantada. Así que de ahí surgió, pero sí es verdad que por eso, los vaivenes de la vida, las cosas buenas, las cosas malas y, en fin, pues como todos y, y con una sonrisa, que eso es lo que ha tenido siempre de especial la persona. Vale. Sí, eso iba a decirte, ¿no? A ver, el libro, claro, está contado así como en capítulos cortitos, que me da la sensación de que eran como momentos, ¿no? De un día y luego quedabais otro y te iba, pues eso, contando, ¿no? Esa historia desde bien pequeña, ¿no? Y luego, bueno, pues te va desglosando, ¿no? Toda su vida. ¿Cómo eran los encuentros? Porque, claro, así leyendo el libro parece como que en una semana o en menos ya te han podido contar toda su vida, ¿no? Pero entiendo que no, que fue un proceso largo y un proceso, pues, de días de contar y luego tú de reescribir. Sí, sí, de más de un año de vernos un día a la semana, al menos un día a la semana. Y sí, claro, iba contando, yo iba escribiendo, pero no es, a pesar de que lo quise simplificar mucho, es decir, trasladé lo que ella me quiso contar. Ujú. Aquí como no interviene la imaginación, es simplemente lo que ella te cuenta, ir plasmándolo lo mejor que puedas. Pero no, llevó más de un año porque luego darle forma, ten en cuenta que ella no me lo contó por orden cronológico. Vale. Ujú. Hablamos de 34 años, te sientas, te pones, te cuenta, sales por aquí, sales por allá y, bueno, tienes que ir estructurando luego tú tomando notas y diciendo, bueno, pues en este caso decidí, vamos a hacerlo por orden cronológico para que la historia transcurra con ese orden y luego de todo lo que me iba contando, pues pero ya iba yo situando, haciendo el capítulo correspondiente en función de... Pero no, bueno, fue una tarea y el libro es breve, que son 60 y pocas páginas, que no es Ujú. Ya. Sí. nada extenso, al contrario, pero sí claro, lleva mucho tiempo muy bien invertido, hay que Ujú. decir, bien invertido, no por mi parte, sino por los dos y por la propia ONG. Es decir, el, el libro es el fruto que nace de ir viéndonos sin conocernos porque no nos conocíamos, también hay que decir eso, que a Ujú. veces es una ventaja cuando estás con alguien en una misma ciudad a quien algo conoces, parece que facilita un poco la tarea y en este caso no fue así. Nos presentaron un día, pues yo fui a su casa
hablamos un rato y ya quedamos para a partir de ahí empezar a vernos. Y desde cero totalmente, pues surgió todo. Lento, quizá fue más lento que otra cosa, todo el proceso para el libro, como digo, en 60 y pocas páginas, pero muy bien invertido ese tiempo, porque no nació un libro, nació una amistad, Ujú, nació un trato. Ayer hablé con ella todavía, ahora, bueno, este año va a cumplir 90. ujú, ujú. Cuando empezamos a escribir ella tenía 84 y, y claro, me decía, jolín, porque yo salí de Madrid el año pasado, estoy instalado en Asturias y ahora pues hablamos toda la semana, pero claro, no es lo mismo que llamar a su puerta, sentarte 1 hora, 2 horas, lógicamente. Y bueno, pues el libro es el resultado de una amistad, es lo que te podría decir más, quizá de la forma más breve y la más concisa que se me ocurre. Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué supuso para ambos este libro? Ya me la has resumido, pero claro, a ver, sí que es verdad que el libro es breve, pero es muy intenso, es como que te va contando, ¿no? Todos, bueno, pues los acontecimientos, buenos o malos, ¿vale? Que le fueron pasando. ¿Qué le suponía a ella el estar contándote? A ver, entiendo que las alegrías, pues muy bien, ¿no? Pero cuando había alguna cosa, pues como más dolorosa, claro, tener que recordar esos momentos que ya has pasado y que en cierto modo como que quieres olvidar o has olvidado, ¿qué le supuso a ella esos momentos? Bueno, bueno, con cierta dificultad, ¿no? Tiene su dificultad, pero al mismo tiempo luego cuando lo, lo consigue contar, ves que al mismo tiempo es una catarsis para él. Es Ajá. decir, es otra forma de desahogo, rememoras un momento malo, especialmente con su marido, con su pareja, ella es viuda, y bueno, pues pasó un momento fatal porque fue una enfermedad complicada, difícil de llevar y bueno, pues se hace duro, pero al mismo tiempo creo que también liberador. Ya lo cuenta desde la distancia, su marido murió en el año 99, si recuerdo bien, hacía Ujú. casi 20 años cuando empezamos nosotros, y bueno, pues ya desde la distancia y retomar todo eso, pues nunca te acaba de gustar, pero lo llevó bastante bien, con mucha entereza. Además es una cosa que sorprende, ¿no? Porque ves a una persona sola de cierta edad, la ves, quizás es inexacto y es imprudente, pero la ves como muy vulnerable, ves una persona muy frágil, y todo lo contrario, para nada, para nada, para nada. Ha sido y sigue siendo una persona fuerte y te vas dando cuenta a medida que te va contando cosas y entonces vas reconociendo que la situación que tiene hoy tenía en ese momento con 84, 85 años. mm, es, es como para quitarse el sombrero, para decir, "Joder, madre mía, ¿cuántos quisiéramos poder llegar ahí con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha vivido y estando como está?". Así que sí, para mí una lección también, porque lo primero que piensas como voluntario es que vas a ayudar a alguien, que eso te va a hacer sentir bien, pero no es del todo exacto. Puedes ayudar, pero es que tú también aprendes mucho, también consigues mucho. Y bueno, pues es una experiencia muy, muy recomendable para cualquiera, de cualquier edad y condición, porque se aprende mucho, se hacen amigos y bueno, y se adquieren experiencias, porque las que viven los demás al final te las trasladan y las haces un poco tuyas también y de eso también se aprende. Ujú. Sí.
Claro, aquí para ti también eso supuso, porque claro, tener a una persona que te está contando su vida sin conocerte de nada, ¿no? A ver, luego ya sí que, claro, la ibas conociendo y como iba contando su vida. Pero claro, sí que ese lazo, ¿no? Esa unión, entiendo, como nos has dicho, ¿no? Que fue, bueno, y sigue siendo fuerte, porque al final te está contando, pues bueno, cosas muy concretas de su vida y que luego ella quiere plasmarlas, quiere que además las sepamos todos, ¿vale? Mm. Entonces, claro, el tener que escribir según qué cosas, a ver, el libro está escrito con muy pocas intervenciones tuyas, ¿vale? Es como si lo estuviera escribiendo ella, ¿no? Esa, esa fue mi intención bueno, por situar a quién es el protagonista. Sí, y Ujú. el protagonista aquí no es el que escribe, sino que es quien nos lo cuenta. Entonces, hago dos pinceladas, si te fijas, ni siquiera hay una descripción física de la persona. Ni siquiera hago eso porque me dio el nombre de Alicia, pero no es su verdadero nombre. Ella quiso escribir con nombre ficticio. Entonces, hasta ese punto respeto de decir, bueno, voy a hacer una ligerísima situación de dónde nos encontramos para que el lector sepa que estamos en la Comunidad de Madrid, en la falda de la Sierra de Guadarrama, en, en tal, pero todo muy, muy, muy liviano, muy, muy... Eso, para no quitar protagonismo, no querer hacer bonita una historia que te están contando y que no es, y que es suya. El libro era para nosotros, en principio era para nosotros, para la ONG, para el grupo cerrado y para ella misma, ¿no? Luego la cosa pues ya fue creciendo un poquito, se nos fue de las manos y bueno, muy bien, se nos fue de las manos porque Marisa, la directora de la ONG, pues al final nos propuso, oye, ¿y si presentáramos el libro en la biblioteca municipal? Eh, participando Alicia, que claro, no es Alicia, si participa Ya, claro, ya se ya da la descubre. cara, ya no es anónima. Y le dijo, bueno, pues como es muy lanzada, dijo, pues venga, vamos a presentar el libro. Entonces Alicia ya pasó a ser María Luisa, que es el nombre real de ella, y bueno, fue un momento muy bonito, nos cedieron la biblioteca, hicimos una presentación, se sentó a la mesa a hablar, estaba junto a la directora de la ONG y junto a mí, bueno, pues estuvo hablando, quiso lo que quiso contar con una audiencia importante, pues se pasó hasta el alcalde, porque para ella fue importante. Y bueno, pues ya dio la cara, ya le pusimos cara y dije, bueno, si lo llegas a ver lo hubiese detallado un poquito más en el libro, pero como yo no lo sabía antes de nada, pues yo fui prudente, entonces no. Por eso intervengo muy poco, está contado en primera persona por su parte. Participo yo como un narrador Ujú. Sí, para situarnos en cosas concretas y has y visto que son 3 líneas por capítulo, como mucho las que participo para dar una pincelada, pero no ensombrecer la historia ni desviar al lector de lo que es importante, que es pues lo que nos quiere contar ella, eso es lo importante. ujú. La verdad que nos cuenta historias muy interesantes y que a mí me han hecho, pues eso, recordar, ¿vale? A ver, claro, la época pues de los años 70 que es lo que ya empecé a vivir, 70 80 que claro, ella misma, ¿no? A veces dice, bueno, es que esto no sé si lo van a entender las generaciones, porque claro, hay cosas que no se entienden, ¿no? A día de hoy, ¿no? A ver, pero te la das cuenta, no sé, a mí lo que me han transmitido con esa gracia, ¿no? Y con ese saber, ¿no? Bueno, lo voy a contar porque, claro, es importante para la historia, contarte la situación, ¿no? Que es, bueno, totalmente diferente a lo que estamos viviendo ahora, ¿no?
y lo que incluso yo viví, ¿no? Que ella todavía, pues más todavía, ¿no? Porque estamos hablando, pues eso, de la época también de la posguerra, ¿vale? Que claro, fueron momentos también muy, muy difíciles, ¿vale? En España. Ujú, Así es, sí, ella sí tiene dudas y claro, es que hay todas las personas de su generación, ella nació en el 35, mi madre nació en 1930, entonces, bueno, yo tengo esa base, digamos, de esas cosas que me han contado mis padres, que me contaba ella o personas de esas edades. Y todos los cambios que han vivido a lo largo de su vida son brutales. Claro. Por eso ella misma dice, yo no sé si alguien va a entender que yo cuente que en determinada época no podía llegar a casa a esta hora o me tenían tal o me tenían cual, claro, lógicamente. Pero es que ha vivido tantas etapas. O sea, ujú, una persona que nace ahí, desde el punto de posguerra, como tú decías, que eres joven y prácticamente no tienes casi dónde caerte muerto porque había mucha gente que apenas ni para comer y luego llegan y de repente, en su caso, se casa con alguien que tiene un cierto poder adquisitivo, ujú, que en la época, pues ya finales de los 50, principios de los 60, estamos todavía en dictadura, pero tienes una cierta ventaja ahí que no has vivido antes, cierta ventaja económica, una cierta comodidad. Eh, de repente de no tener nada a estar huyendo de la guerra con su madre, porque fue hija de madre soltera en los años 30, pues claro, podemos imaginarnos cómo miraban a esa mujer que tenía una hija sin padre, ¿no? Ya partiendo de eso, ya mal, ya ¿no? lo debió tener muy complicado. Ujú, Y luego, bueno, pues personas que van, fueron muy poquito al colegio. Eh, ujú. Al final, bueno, sí, aprenden, leen, escriben y con su esfuerzo y se acaban sacando el carnet de conducir, que para alguien que no, pues imagínate, con 5 6 7 años estaba terminando la guerra civil, no iba hasta el colegio, no. Es decir, tenías tantas limitaciones y claro, ahora le cambias. Ayer hablaba con ella un ratito y le decía, te voy a enviar la entrevista que me van a hacer mañana, que me va a hacer Mari Carmen, te lo mandaré yo por WhatsApp porque será la forma en que la puedas ver. Y me decía, ay, hijo, sí, pónmelo fácil, porque me ha mandado la directora de la ONG, no sé qué lío, de una entrevista con un montón de colores por teléfono, y dice, yo no entiendo nada. Y digo, claro, pero ¿qué le podemos pedir? ¿Qué le podemos pedir? Bastante es que sepa coger un teléfono y leer un WhatsApp o enviar un WhatsApp, porque han Ujú, pasado desde no tener ni papel ni lápiz a... Entonces el salto es tan importante que yo creo que solo eso merece un reconocimiento a todas las personas de esa generación. Eso, eso ya de entrada. Esas personas que luego han renunciado a tantísimas cosas para que los hijos estemos mejor y no tengamos que pasar por lo que pasaron ellos. Eh, y personas que al mismo tiempo en posguerra han conseguido levantar el país. Es decir, han hecho una barbaridad de cosas y una barbaridad de sacrificios y de esfuerzos para que nosotros seguramente estemos donde estamos, que ujú, seguramente viene gracias a eso. Entonces, mirar un poquito hacia atrás, mirar la historia reciente, escuchada de una persona de primera mano, no de un historiador que va a tener muchos más datos que yo y va a ser mucho más fiable y todo lo que se quiera, pero escuchada de primera mano, pues te hace verla de otra forma, te hace ver eso, cómo sigues siendo de fuerte a pesar de todo lo que has vivido. Y, y escribiendo nos pilló la pandemia. Digo, es que, chica, no te falta de nada. Es que ya no te falta de nada. Es que esto es. Y bueno, pues bueno, muy, muy, eso, con mucho cuidado, con mucho respeto.
dándole toda la preferencia a la historia y espero haberlo conseguido en ese sentido porque sigo diciendo que es lo importante, no es quién escribe, sino quién nos lo cuenta. Ujú. Sí, a ver, yo por mi parte, la verdad que sí, que se notaba, ¿no? Que, a ver, tú intervenías en alguna cosita, pero es ella y su historia y su forma de ver su vida, ¿no? Y los acontecimientos que le iban pasando, que es lo que dices, ¿no? Que un historiador te puede contar muchos datos y demás, pero esa parte humana, ¿no? De cómo la estoy viviendo yo y cómo la he vivido yo y lo que me ha pasado a mí y cómo lo he superado pues bueno, para mí es como una gran lección, ¿no? Porque, a ver, yo creo que con este libro podemos aprender mucho. Tú has dicho al principio que ella, que es una persona muy fuerte y se nota, porque ella sola, bueno, a ver, es verdad que con su marido y luego con sus hijos y demás, pero ella sola ha ido superando muchas dificultades que a veces, yo a veces me planteo de, no sé si yo en su situación lo hubiera superado, ¿no? Y que a lo mejor ahora nos ahogamos, y hablo por mí, a veces nos ahogamos en un vaso de agua y piensas, pero ¿por qué me estoy preocupando por esto cuando no tiene mayor importancia, ¿no? Entonces, yo creo que es un libro pues para aprender mucho, ¿no? Y para poder reflexionar, ¿no? Sobre pues cómo puedes ir superando, ¿no? Poco a poco, pues lo que te viene en la vida. Sí, es, no sé cómo decir, porque el libro, a pesar de que la protagonista nace en el 35, que sepa quien nos escuche que no se habla de guerra en ningún aspecto, y que si se hace mención a la posguerra es porque ya tiene cierta edad ella, que recuerda cosas como estar con sus hermanas pequeñas, o jugar con ellas, o hacer ciertas cosas. Y entonces, bueno, pues la historia entra en la época, pero no la época se come a la historia. No. Ujú. Sí. Entonces, lo que intento que prevalezca es eso, es la historia en el contexto de la época que me la cuente. Hay un momento que me cuentan en los años 50 que la hacen reina de las fiestas de su barrio, Ujú. que eso es inmensamente una alegría para ella, te lo cuenta, bueno, te enseña fotos, tal, ves una foto bueno, con Tony Leblanc, con Miguel Ujú. Gila. Mm. En la época pues eran Sí, claro, era personajes, muy claro, conocido, sí, muy famoso, sí, sí. y dices, vaya, pues, pero si yo no me apunté para ser reina, si fue, eso yo no hice nada, me apuntaron, bueno, cosas de ese tipo que intento ir mezclando, no solo porque las cuentas, sino porque la dinámica de la historia nos lleva de esos contrapuntos, ¿no? Que hablábamos. Llevas unas cosas interesantes y bonitas y atractivas que te ocurren y luego como fondo hay otras que dices, hija de madre soltera, con hermanas a su cargo prácticamente, porque, eh, en fin, es muy, no sé, muy gratificante al tiempo que educativo. Yo creo que, como dices, lo que nos tiene que hacer reflexionar y estas cosas que hoy nos pueden suponer un problema, no tener, hacen nada de tiempo, echando la vista atrás, era el pan de cada día y ahí estuvieron, ahí siguieron, ahí perseveraron y no pasó nada. Así que a nosotros no debería pasarnos nada tampoco por prescindir de alguna cosita que tenemos hoy. Sí, por eso, porque, a ver, así te das cuenta, ¿no? Un poco de que a veces nos quejamos ahora por vicio, ¿no? Y escuchando, ¿no? A estas personas nos damos cuenta, ¿no? Lo que pasaron y cómo lo superaron. Eh, ella, claro, en el libro yo me imagino, ¿no? Me he imaginado cómo ella, cómo es ella. Es verdad que no describes cómo es, pero sí que, no sé, me he imaginado pues eso, una persona pues como muy atenta, muy alegre, muy luchadora
Y luego pues, con los pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, me ha hecho, que además incluso me ha hecho salivar el siempre, pues el prepararte ese café o prepararte esos buñuelos, ¿no? Con azúcar. eh, Esos pequeños detalles que pues también, ¿no? Que veo que ella es una persona como muy, o ha sido, y me imagino que ahora muy detallista. ¿Cómo nos podrías describir un poquito a Alicia, María Luisa? Bueno, es de esas personas que comparten todo lo que tienen. Ujú, Entonces, desde un primer momento dijo, si vas a venir, no puedes estar sentado aquí sin tomar nada. Ya, eso descartado. ¿Y te gusta el café? Sí, pues, pues todas las tardes era lo primero. El café y da igual, bizcochos, buñuelos, magdalenas, lo que tuviera, es igual. Si le daba tiempo a hacer algo, lo hacía casero. ella. Y Ujú, si no le daba tiempo, pues cualquier cosa. Pero tú de ahí no te ibas sin merendar, por decirlo así, porque era por las tardes. Y, eh, y además lo tenía preparado. Hay ujú, una cosa que fuera del tema de la escritura, como aquí mezclo escritura y voluntariado, y, y es algo que te decía antes, satisface plenamente ver cuando la persona que no te conoce, desde la segunda o la tercera visita, actúa de esa forma. Es decir, yo no sé si decir que o me gané su confianza o ella supo ver que podía confiar en mí. Veámoslo como queramos, da igual, pero, pero así fue y decía, bueno, pues esto es así y es así. Y aquí si hay merienda y tertulia, si puedes venir, vienes, si no puedes venir, no vengas. Como persona, no sé, altruista y afable. De esas personas que puedes contar con ellas para cualquier cosa que necesites. Así que te la puedes imaginar un poco de ese estilo. Tiene mucho carácter, ¿eh? Ojo, sí, no, sí. tiene mucho carácter. Y hemos discutido, ¿eh? Hemos discutido porque yo le decía, Marisa, yo vengo aquí para escribir, como suele ocurrir, a veces hablábamos del día a día, noticias de esto, de aquello, de cualquier cosa, y había cosas en las que no estábamos de acuerdo y yo les decía, no, yo no lo veo así, Ujú, esto yo lo veo de otra forma, pero vamos a discutir. No, 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 pero, mm, pero tú lo ves así y yo lo veo de otro modo. Y no es que no queramos discutir, lo que no vengo aquí es a darte la razón, ujú, de eso olvídate. Entonces, si comparto lo que dices, estupendo, te lo diré, pero si no lo comparto también. Entonces, eso también le gustaba. Es decir, no y así ir, ir no le diciéndole siguieras, sí, claro, así a todo, exacto, ¿no? Que no le dijeras sí a todo y daba igual lo que te contara o cómo te lo contara, sino que un poco también tú le ibas encaminando. Ujú, exacto, esa era mi intención. Y lo decía por el tema voluntariado, libro voluntariado, ¿no? Es decir, bueno, pues que es gratificante ver que la persona desde el tercer día ya te espera, bueno, sin merienda, da igual, pero ya te está esperando. A veces me llamaba antes. Oye, ¿te acuerdas que tienes que venir? Que sí, me acuerdo. Y se va creando ese vínculo que piensas, bueno, en su momento le hizo mucho bien, como hablo como persona que vive sola, ujú, y, y como decía, pues a mí también me hizo bien. Está claro que es mutuo. Entonces, por eso siempre que comento a alguien con libro de por medio o sin libro, cuando puedes hacer un voluntariado y si es con personas mayores, no lo dudes, no lo dudes porque es eso, muy, muy gratificante, vas a ayudar, pero te van a ayudar a ti y seguro que vas a enseñar, pero segurísimo que vas a aprender. Entonces es algo como muy recomendable. En la ONG
llegué a conocer, ahora como te digo, estoy en Asturias el último año y no tengo el contacto diario con ellos, eh, pero con personas ya prejubiladas como voluntarios y otras personas con 16 años, ujú, ujú, que tienen que firmar los padres la autorización para hacer el voluntariado. Y dices, oye, qué fantástico ver adolescentes todavía ya dispuestos a compartir con mayores, en este caso, pues digo, ese aprendizaje, ese acervo, precisamente, que por eso se llama así, es el que no se aprende en las universidades, es el que no se aprende en los colegios, y es el que te enseña la vida y el que te enseña las personas. Y eso es lo que recomiendo siempre, desde que yo lo hice a todo el mundo, que cuando pueda que se active y que se comparta, que es fantástico. ujú. Sí, porque, a ver, en el libro, a ver, yo creo que lo que dices es totalmente cierto, porque además como que lo reflejas, ¿no? Un poco en el libro, ¿no? Y esa unión y ese explicar y ese aprender, ¿no? Lo que dices tú, que tú vas para una tarea o una función determinada, pero lo que tú te llevas es mucho, ¿no? Precisamente, y retomando un poquito otra vez en el libro y lo que podemos aprender de él, yo ha habido muchos capítulos en los que desde la parte psicológica pues puedes sacar, ¿no? Esa enseñanza pues de la fe y la paciencia, de la solidaridad, de la sensación de culpa, ¿no? Que son cosas que, bueno, que hoy en día seguimos sintiendo, ¿no? Y cómo te las explica y piensas, "Mm, vale, pues voy a aprender, ¿no? Pues de, como ella comentaba, ¿no? Con el tema de la paciencia, ¿no? De, que al final termina diciendo, es que hay que ser paciente, ¿no? Y te lo explica así como diciendo, pues bueno, sí, es que es verdad, al final hay muchas cosas que las puedes aprender a raíz de lo que te está enseñando otra persona, ¿no? Como en este caso, María Luisa. Sí. La paciencia que yo gané también en ese sentido, yo veo la paciencia muy relacionada con la escucha. Es Mm, decir, si vas aprendiendo a escuchar, vas a ir ganando en paciencia. Si eres impaciente, no vas a saber escuchar o no vas a dar tiempo a que la persona te hable. Es un poco ese juego que con tiempo, con calma, eh, te sientas, escuchas, detienes tus pensamientos, tu forma ujú, de, o sea, te frenas, ¿no? Para decir, vale, espérate. Y ese aprendizaje un poquito la reflexión, es decir, a intentar hablar en el momento que corresponde, no ya por no interrumpir, obviamente, eso ya es feísimo, sino para decir, a lo mejor tengo algo en lo que pensar antes de responder. ujú, Cuidado que a lo mejor no es tan rápido ni tan fácil como parece. Y en eso se gana mucho, porque además, como suele ocurrir en personas de edad y en más jóvenes, nos repetimos bastante, sí, somos ujú, bastante reiterativos en general. Y bueno, y un buen día te sientas y ves que te empieza a contar algo que ya te contó el mes pasado o hace 2 meses y dices, ¿y ahora qué hago? Pues simplemente escuchar, porque es lo que le apetece en ese momento, por lo que sea, ha surgido de nuevo y o bien no se acuerda o bien le da igual y le apetece explayarse otra vez. Y entonces dices, bueno, pues lo voy a entender como, no como una repetición, sino que a lo mejor esta vez me lo cuenta de otra forma y puedo complementar. Es decir, me cuenta algo que no me contó, algo que se te ocurre más tarde ujú, y eso te va reprimiendo, te va frenando y te va haciendo más paciente. ujú. Te va ayudando a esa paciencia. Hoy, en estos tiempos de inmediatez absoluta que tenemos para todo, pues es de lo más demandado, diría yo, tener un poquito de paciencia, un poquito de reflexión y dejarnos
pararnos a pensar un poquito de vez en cuando, ¿no? Creo que es importante. Así que a mí en eso me ayudó mucho y eso es en lo que creo que he salido ganando bastante, creo. Que está mal que lo diga yo, pero... Ah, Pues muy bien. Para ella, claro, al final cuando vio el libro ya escrito, ¿no? Imagino que tú le leíste, ¿no? Lo que habías escrito, pero cuando ya lo vio, por decirlo así, físicamente, ¿no? Y decir, ya está, ¿vale? Esto es lo que quiero, bueno, es lo que he querido contar. ¿Qué te expresó? ¿Qué te dijo? Porque claro, ella es como resumir en una vida en 60 páginas, ¿no? exactamente eso. Dijo, toda mi vida acabé aquí. Toda mi vida acabé aquí. Pero bueno, toda la vida que me has querido contar. Sí. Visto así, sí. Y sí, bueno, sí es verdad que le hizo mucha ilusión. Mm, es verdad que le hablaba a todo el mundo, a pesar de que era todavía nombre ficticio, todavía le hablaba a todo el mundo de él. O sea, se la veía contenta, satisfecha de decir, bueno, era como un objetivo que tenía ella, plasmar por escrito sus experiencias. Entonces lo había conseguido y como cualquiera que obtengamos el más mínimo éxito, pues nos vamos a alegrar, lo vamos a compartir, lo vamos a pregonar a los cuatro vientos si hace falta. Entonces, bueno, se sintió bien. Yo creo que también por eso luego quiso participar en la Mm, presentación en la biblioteca, porque dijo, ¿qué más da si tampoco cuento nada, ujú. nada que Claro. no haya vivido otro, ni nada, no estamos poniendo verde a todo el mundo, ni mucho menos, para nada. Entonces dio ese paso y ahí se abrió más todavía. Así que yo creo que para ella fue bueno, pues no sé cómo decir, como una meta, algo que se había propuesto tiempo atrás y que de Ujú, algún modo ya había conseguido, entonces estaba súper satisfecha. Estaba muy bien. Luego, luego la sorprendí, esta es otra cosa, pero seguí escribiendo yo por otro lado, después de terminar este libro, sin que ella lo supiera. Y estuve, lo que pasa es que no escribía sobre ella, sino que utilizaba el gancho de los encuentros y del primer libro y estuve escribiendo algo más biográfico mío ujú, que de ella, pero utilizando los encuentros con ella, escribí en otros libritos que titulé Otros Contrapuntos vale, sí. y, no se lo dije hasta que estuvo terminado. Y le dije, mira, te he utilizado, esta vez te he utilizado y simplemente conté algo que es lo que yo sentí, lo que yo viví en los 3 meses siguientes, 3 o 4 meses desde terminar este libro hasta que lo presentamos en la biblioteca, pasaron Ujú, esos 3 o 4 meses, y ese margen de tiempo es el que conté en otro librito también breve, 70 80 páginas. Y bueno, también le sorprendió, le dije, lo siento, no eres tú la protagonista esta vez soy yo. Digo, pero participas, apareces. Y bueno, pues con ese juego es otra cosa la que me ayudó. Yo quería escribir y a través de ella fue el detonante, ¿no? Para decir, vale, venga, pues vas a escribir esto, pero vas a seguir escribiendo, vas a hacer más cositas. Así que, por supuesto que salí yo ganando, quién sabe si no más que ella. ujú. Ya, sí, a veces hacemos eso, las cosas para poder ayudar y eres tú el que recibes, ¿no? Bueno, ya casi vamos finalizando, pero sí que me gustaría que nos dijeras, bueno, ya nos has ido contando, pues eso, unas cuantas anécdotas, ¿no? De vuestros encuentros, pero algo así que haya sido como más significativo o más de risa o, no sé, alguna anécdota que nos puedas contar, claro sobre esos encuentros o sobre el libro o después, ¿no? Cuando ya estaba escrito. Bueno, pues quizá
el día que lo presentamos en la biblioteca, eh, a la hora de empezar a hablar ella, dijo, caray, estoy un poco agobiada y no sé por dónde empezar. Y dije yo, tranquila, que para lo que han pagado por la entrada, no hace falta que digas mucho, ¿eh? Para quitarle un poco de... Y así que se arrancó ella, empezó a contar cosas, que muy agradecida, muy no sé qué. Y luego me decía, por cierto, si tú no querías escribir, tú venías a verme por esos buñuelos tan ricos que hago yo. Era tu único fin, venir a merendar mis buñuelos. Y bueno, pues lo tomamos ya como una cosa de cachondeo, y bueno, pues fue bueno, una de esas muchas cosas. Y la primera frase del libro fue la primera frase que me dijo ¿Ah, sí? en su Ah, casa, que me ujú, dijo que conste que he sido y soy una persona feliz. Y dije, ujú, ostras, ¿no? Que fue la primera frase, y dije, ostras, a pesar de todo, pues se queda con los momentos buenos y quizás lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Dar prioridad a lo positivo y arrinconar un poquito lo negativo. Y, ujú. en fin. Sí, sí, a ver, sí que a mí me chocó esa frase, pero luego durante el libro, a pesar de que también te contaba, ¿no? Historias pues más tristes o bueno, o que haya tenido más penurias, se le nota eso, una persona feliz, ¿no? Entonces yo creo que resume muy bien lo que es ella. Porque ahí, bueno, durante el libro va diciendo, ¿no? No, esto también te lo voy a contar, aunque es desagradable o aunque es malo, pero bueno, hay que contarlo también, ¿no? O sea, que en ese sentido ella aprendió y tenemos que aprender nosotros también, ¿no? El hecho de que, bueno, que aunque haya cosas malas, las podemos contar porque ya han pasado, a lo mejor las hemos superado y el contarlas, pues como dices tú, ¿no? Le ha servido pues como también para quitarse un peso de encima, ¿no? Sí, sí, recordar que no todo es bonito, pero que sí todo lo que no ha sido bonito lo ha conseguido superar. Entonces, pues vamos a quedarnos con eso y a seguir peleando día tras día, que es lo que nos queda y disfrutando en la medida que podamos. Y ya está. Otra pregunta que te quería hacer, que bueno, ya nos has ido comentando un poquito, pero sí que nos has dicho que eso, que el libro no se mete en contar historias, ¿no? Porque claro, ella nació en el 35 y la época en la que vive. ¿Nos podrías un poco, sin hacer spoiler del libro, qué es lo que nos vamos a encontrar en el libro? Porque no es una historia al uso, ¿no? En cuanto a contarte detalles de lo que pasó, pues en tal año, en tal otro. eh. Sí, sí, como digo, traté de evitar eso porque yo creo que el libro casi podríamos decir que son un conjunto de historias, más que una biografía o algo así. Son un conjunto de situaciones vividas por una persona en distintas épocas, porque hablamos de 80 y tantos años. Entonces, simplemente dejo que yo no hago hincapié en las épocas, forzando que el lector se sitúe en cada momento un Ujú, poquito y sepa qué limitaciones podía haber o cuáles no. Era un poco jugar con eso, porque al mismo tiempo le seguía dejando hablar y seguía siendo ella la protagonista para no, si me pierdo en explicaciones y detalles de cada época, difumino su historia, difumino lo que me quiere contar. Y entonces no quise intervenir y dije, bueno, el lector sabe tanto más que nosotros de cada época y va a situar cada cosa y si digo que fue reina a los 16 años, no le sorprenderá ver a un Miguel Gila jovencito. ujú, ya. Ahora el hombre murió hace años, pues, claro, pero entonces era jovencito y era un ídolo. Y bueno, y así con todo, con cada situación, y si gobernaba Franco ya había dejado de gobernar, o si en los 80 le pasó esto y ya gobernaba el PSOE o gobernaba Suárez. ¿No? Ahí no entramos en nada y cada uno que lo sitúe donde corresponda. Creo que lo importante es
la historia en sí o las distintas historias y situaciones, y luego si alguien las quiere ubicar más concretamente en el tiempo porque algo se le escape, pues le va a resultar fácil buscar esa época y ver qué ocurría. Entonces, no, por eso no quise entrar sobre todo para eso, para no pisar la historia importante, que era lo que ella me contaba. Porque al final, bueno, es una biografía contada como pequeñas historias, ¿no? De momentos puntuales y lo que dices, ¿no? De lo que ella te quiso contar, porque, claro, habrá vivido muchas más cosas, pero bueno, quizás en ese momento cuando te lo contó es lo que para ella era más significativo. Eso es. Y bueno, creo que el final de muchos de los capítulos, quizá el último párrafo de cada capítulo, por decirlo así, es significativo de cómo es ella, y me parece que también puede dar que pensar al lector. Es decir, lees qué historia le ha ocurrido en esa época y en el último párrafo hay una especie de conclusión, por decirlo así, que ella misma hace y que es, no sé hasta qué punto tú eres psicóloga, pero quizá Mm, mucho mejor que yo digas, aquí no sé, nos está explicando cómo resolvió o cuál ha sido su conclusión de toda esta historieta que me acaba de contar aquí en esta época, ¿no? Y mm, yo creo que para el lector eso es importante, conocer la historia y luego al final cómo la abordó y cómo la resolvió. Mejor o mm, peor suerte, pero cómo la resolvió. mm. Sí, es como, bueno, contarte como una pequeña la moraleja, ¿no? De la historia y que puedes llegar a sacar, ¿no? De esa pequeña historia que te está contando. ¿Vale? Sí, Ujú, ujú. así que nada, no sé, Pues a nada. ver. Ujú. ¿Tienes más proyectos con ella o otros proyectos porque ahora ya me quedan estas dos preguntitas. Una sería esta, ¿no? ¿Hay algún proyecto más que quieras hacer ahora con ella o ya son proyectos en cuanto a escritura por ti, por tu parte? Con ella nos es muy complicado ahora por la distancia. Vale. Ujú. Es- estamos, se podría intentar hacer por teléfono, pero es Ya. siempre es más difícil todavía. Hay algo insustituible que es el contacto humano. Pues, Ujú. Sí. y el teléfono o el vídeo nos puede ayudar en un momento dado, pero es muy complicado. Entonces, a día de hoy no, con ella no. Y a día de hoy, pues tengo proyectos, me estoy terminando de instalar aquí en Asturias, como contaba. Llevo poco tiempo, tengo un trabajo temporal, me estoy situando, me estoy centrando y sí tengo idea y me falta encontrar el momento, la paz, un poquito la estabilidad sobre todo de trabajo y de vivienda, porque los que vivís en ciudades Mm. sabéis que es imposible el tema de la vivienda. Y los que estamos en zonas rurales no creáis que es tan fácil. Vale. Que, mm, que podrá ser un poco más barato, sí, eso no lo niego, pero fácil no. Digo, así que cuando encuentres estabilidad sí tengo ideas en la cabeza y algo saldrá por ahí. Serás la primera en saberlo. Vale, perfecto. Sí, sí, cuando lo tengas ya publicado, nos lo cuentas y te volvemos a invitar. ¿Te gustaría otra vez el poder estar, ya no por escribir la historia, sino el poder estar con otra persona para que te fuera contando su historia? Siempre. Sí. Sí, Mm, después de la experiencia, sí, ya. siempre. Luego les decía, creo que escribí algo en la contraportada, creo recordar, que era, venía a decir algo así como que eh, todas las historias son distintas, todas son importantes y todas se deberían contar, en realidad. Son importantes para quien las vive y son especiales. Y, sí, lo he comentado muchas veces con la pandemia, por ejemplo, que ha sido lo último malo, así que nos ha ocurrido. Y digo, es que una persona sola en Barcelona, en estas condiciones de pandemia, con
un vecino en la manzana de al lado, en las mismas condiciones, la misma edad, y solo también lo han vivido seguramente de formas muy diferentes. Ujú, Y sus sí. sensaciones seguramente habrán sido muy distintas. Entonces, la época y la situación es la misma para todos, pero al mismo tiempo es muy diferente para cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta sigue, ¿escucharía más historias de ese tipo? Ese es uno de los proyectos que tengo aquí cuando esté instalado. Esa Ujú. es una de las cosas con nadie conocido, porque no, todavía no, pero sí con alguien por aquí, no me importaría en absoluto. Ujú. Pues, sí, a ver, es verdad que en el libro nos dices, ¿no? Que todas las historias deberían contarse y es verdad que yo creo que cada uno damos esa visión, ¿no? Del mundo y de lo que pasa, pero particular, ¿no? Entonces, a ver, y es muy terapéutico el poder escribir o que alguien te lo escriba, ¿vale? Si no, uno no tiene a lo mejor esa capacidad, pero bueno, si encuentras a alguien que te lo pueda escribir, pues perfecto, ¿no? Pues bueno, ya nos das ideas para que podamos todos aprovechar, ¿no? A nuestros mayores o no tan mayores y que podamos, bueno, pues el contar estas historias que al final también nos curan, ¿no? El poder contar lo que nos ha pasado anteriormente. Y ya para finalizar, me gustaría que nos dejaras pues una gotica, ¿no? Que nos dejaras o que le puedes decir al lector, ¿vale? Para que se pueda comprar el libro. ¿Qué enseñanza o qué has aprendido tú de todo esto o qué se puede llevar el lector cuando lea el libro? Bueno, cuando lea el libro, pues simplemente si piensa que le sirve de acicate como para acercarse a alguna persona mayor que tenga a su alrededor, suficiente. Con eso, bueno, con eso me parece que es muchísimo lo que pido, pero bueno, Sí. pues me puedes decir, el libro no me gustó, está mal escrito, me aburre, lo que tú quieras, pero si luego vas a moverte, vas a hacer este voluntariado, vas a hacerte voluntario, con eso me vale. Aunque luego me escribas y me digas, chico, no te compro ni un libro más de lo que escribas. Es igual. Con eso ya el propósito ya está cumplido, ¿no? Eso es. Perfecto. Dejaremos en el canal de YouTube el mail de Miguel Ángel por si queréis contactar con él, por si queréis preguntarle, queréis saber. Tiene otros libros, ¿vale? Para que también podáis comprarlos y leerlos. Y bueno, cualquier consulta que tengáis, pues que él pueda resolverosla directamente, ¿vale? Así que nada, pues por mi parte, pues muchísimas gracias, ¿vale? A mí me ha pasado pues un poco como a ti con María Luisa, que este ratito, bueno, lo he hecho para dar a conocer el libro, pero para mí también es un rato de satisfacción, de estar relajada, de disfrutar y de aprender, ¿no? Entonces, pues nada, muchísimas gracias por esta horita que nos has regalado y espero volver a verte para poder hablar de otros libros. Mm, Encantado, pues yo también lo paso muy bien. Muchas gracias y quedo a tu disposición. Faltaría más. Perfecto, pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente club de lectura que iré anunciando en las redes sociales. Hasta luego.